Estamos en Casa de Gobierno, Fran, con el secretario de Gestión Pública y Planeamiento de la provincia, con Julio Zaguir, para hablar sobre las preocupantes cifras de pobreza que se conocieron ayer, en donde se informó que en la provincia 4 de 10 tucumanos son pobres, y esto cambió notablemente en un año, mientras que en el primer semestre de 2018 teníamos un 24% de la población del conglomerado urbano Gran San Miguel de Tucumán pobre. Ahora el 40,4% de la población es pobre en Tucumán. Queríamos saber primero si los ha tomado por sorpresa a la gestión del gobierno estas cifras. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, más que sorpresa, mucho dolor, ¿no? De algún modo, por cómo venían los números de la inflación, era de esperarse, digamos, un impacto de este tipo. El problema en realidad es, en un sentido, es más grave, porque el problema no es tucumano, el problema es territorial, es decir, hay un problema estructural mayor en el que tenemos que entender esto, que es el norte del país. Este dato nuestro es el mismo del NOA. Y el NEA está en un 42%. Quiere decir que estas dos regiones, frente al promedio nacional, que es de un 35%, muestra el problema serio, estructural, que el país tiene a la hora, digamos, de cómo se distribuye la riqueza y cómo afecta su ausencia, digamos, ¿no es cierto?, a todo el país. De tal manera que esta es la cuestión, digamos, son cuestiones macro que tienen que ver con cómo el país, digamos, está de una manera u otra. ¿Y eso explica la diferencia entre el promedio nacional y el promedio provincial? Claro, imagínate si está en el 35, quiere decir que hay zonas del país, ¿no es cierto?, que están en un número mucho menor para quedar en el 35. Es decir, que estamos hablando de un país, digamos, con serias brechas territoriales que no han sido solucionadas, ¿no es cierto?, inmediatamente, y que, para ser justos, vienen de hace mucho tiempo. De 40 años a esta parte estamos con un 20%, nunca hemos perforado el piso del 20% de pobreza estructural en el país. Crecimiento y medidas de un tipo u otro han ayudado en algunos momentos, pero tenemos un problema serio, digamos, que además afecta desigualmente, digamos, como dije antes, digamos, al territorio. Cuando a eso vos le sumas medidas desacertadas, como las que se han estado tomando últimamente, que han conducido a esta situación de pobreza como consecuencia, inflacionaria, entre otras cosas, ¿no es cierto?, entonces la cuestión es seria. Este proceso inflacionario no es menor. Mencioné la cuestión macro del territorio. La cuestión micro, ¿cuál es? La cuestión micro es que hoy hay un ingreso mínimo de un hogar, que lo da el mismo INDEC, que es 30.000 pesos para no bajar al nivel de pobreza. Y el salario promedio de una familia en situación de pobreza es de 18.000 pesos. De tal manera que estamos hablando de una diferencia de 12.000 pesos, ¿no es cierto?, para poder salir de ese estado. Nosotros en Tucumán tenemos una inflación que ya mide para todo el año de septiembre a septiembre, ¿no es cierto?, 55%. De ese 55%, el 60% ha sido la inflación en el rubro alimentario. Es decir, que el rubro alimentario aumentó más todavía. Y a su vez, ese rubro, esto ya teniendo en cuenta cuál es la estructura del gasto de un hogar, es decir, cómo gasta una familia tucumana. Bueno, el rubro alimentario es el más importante. Si un 35% del gasto de una familia tucumana, ¿no es cierto?, va para alimentos. Eso ha sufrido un 60% de inflación el último año. De tal manera que eso también te permite entender cuál es la circunstancia a la que esta inflación, ¿no es cierto?, que es parte de política económica,
afecta lo que se está viviendo en Tucumán, en el NOA y en el NEA respecto a este dato con el que hemos comenzado hablando. ¿Y qué responsabilidad le cabe al gobierno provincial en cuanto a esta cifra? Bueno, te hablé de crecimiento económico. A ver, Tucumán, las regiones somos parte de un mismo barco, ¿no es cierto?, que va hacia un lado o hacia otro. El crecimiento económico es el crecimiento de un país, digamos. No es el... dentro de ese país hay diversos territorios que, de acuerdo a medidas políticas que se tomen de carácter estructural, pueden o no beneficiar a una u otra región. Entonces, las medidas de una provincia pueden ayudar, pueden colaborar, pero nunca marcar decididamente, ¿no es cierto?, la salida de una condición como es la pertenencia a una región, que tiene que ver con transporte, tiene que ver con una estructura de producción, ¿sí? El gobierno de la provincia ha estado en estos últimos años haciendo importantes esfuerzos, digamos, para sostener esta circunstancia de alguna manera contraria a estas medidas económicas que se han venido tomando. En algún punto cuando llega, digamos, situación como esta, de una inflación del 55%, ¿no es cierto?, para todo el país, estas medidas se debilitan seriamente y las posibilidades de una provincia o de una región se muestran insuficientes, digamos, para afrontar esto, ¿no? Bien, muchas gracias. Gracias a usted. Hasta ahí entonces el análisis que se hace aquí desde Casa de Gobierno sobre las preocupantes cifras de pobreza e indigencia que se difunden